con 150 kilos. Heriberto, señora Barca. Hola a todos, bienvenidos una vez más en esta la cuarta sesión a la raíz. Y hoy estamos muy emocionados de estar con quién estamos primero que todo y en dónde estamos, en un lugar tan especial, lleno de arte, lleno de ideas locas y también de espontaneidad. Nuevamente con nosotros nos acompaña. Buenas noches a todos, Alan Aguilar. Aquí estamos para descubrir nuevamente las mentes a través de esta aventura. Y Cristian Saborio igual. Acá feliz de tener a Dani y a Vale en un espacio que yo le decía al monstruo y a Litan que quería venir porque es mucha arte y yo sabía que le iba a gustar. Sí, estamos impresionados y la verdad muchísimas gracias por tenernos en su casa, por abrirnos puertas a dos desconocidos de buen corazón, lo que puedo decir. Si quieres se presentan. Hola. Hola. Bueno, yo soy Valeria Molina. Y yo soy Daniel Rivas, soy cornista. Soy artista, sí. Muy interesante, muy interesante. Nosotros estábamos muy emocionados para hablar con usted, Daniel, también con Vale, porque la historia de un artista en Costa Rica, musical, ¿verdad? Es muy interesante. Es algo que yo pienso que la menor parte de la población logra experimentar. Uno como ser humano siempre se pregunta hasta qué momento escogí bien lo que estoy haciendo y explorar otras vías por medio de la narración, por medio de las historias, por medio de las experiencias de los demás. Es la forma en la que uno puede tal vez entender un poco más cómo hubiera sido esa otra vida, ¿verdad? Y ese ímpetu es con el que venimos, tratar de entender cómo fue, por qué empezaste en la música, cómo fue de chiquillo cuando, por ejemplo, soñabas con tocar el corno, o más bien esa no era la intención y cayó por pura suerte. Entonces, cuéntanos un poquito más de dónde viene ese involucramiento con la música, ¿eh? Ok, bueno, muchas gracias primero que nada por la oportunidad de conversar. De fijo, siempre es bonito como tener una voz en medio de una comunidad, entonces muchísimas gracias. También bienvenidísimos, de verdad. Para mí también es un honor de compartir tiempo con ustedes y nada, de verdad un placer. Y bueno, ser un artista en Costa Rica de fijo no era como uno de mis planes y no era ni siquiera una idea que sonaba en mi cabeza cuando empecé a hacer música, porque realmente para mí hacer música siempre fue un espacio de diversión y un espacio como de sentirme bien, de hacer sentido en algún lado, de tener coherencia en un discurso, ¿verdad? Y ese discurso para mí es el discurso musical. Entonces, para mí desde pequeño siempre fue como una constante búsqueda de lograr hacer algo de principio a fin, de tocar una canción de principio a fin, ¿verdad? Y sentirme bien al respecto, de hacer sentir bien a las otras personas y de crear comunidad también. Yo creo que al final uno se va dando cuenta de que tocar una guitarra, tocar un piano, hace como que te rodeas de personas que les gusta lo mismo y... Te metes en un círculo. Ajá, exacto. Y eso es muy bonito, ¿verdad? Entonces, yo empecé a tocar corno creo que a raíz de mi mamá. ¿Su Por mamá una es artista sugerencia. también? No, mi mamá no es artista, pero son parte de una comunidad, los adventistas aquí. Y en esa época, en el 2012, 2010 había unos cubanos que trajeron una orquesta aquí, entonces ya eran unos socios, eran unos misioneros, perdón. Y ellos básicamente traían la orquesta, montaban todo y traían los instrumentos, ¿verdad? Y fue ahí donde conocí al corno. Antes yo tocaba guitarra y piano, y ese corno lo conocí ahí cuando Siempre he estado vinieron. involucrado con la música, entonces, ¿no? Ajá, sí, desde como los 10, 12 años. Y por influencia de su mamá, igual con los otros instrumentos. No, de mi papá. Ok. Porque mi papá tocaba guitarra. Ujú. Y sí, mi mamá fue esa que se le ocurrió esa vez de decirme, ¿por qué no tocas instrumento? Ocupan gente. Entonces, yo me interesé Y realmente. no sabías nada de No, vientos. no, yo no tenía idea de lo que estaba haciendo realmente. Yo me mandé porque Nunca nada, ni sabía. trompeta, ni un trabar No, sí, así. Pero usted sabía pelado. cómo sonaba. No, tampoco. O sea, yo no sabía nada. O sea, O sea, el corno era nuevo para Sí, usted, sí, como- yo Era un nombre. Ajá. Como para mí hace 45 minutos. Sí, ajá, exacto. O sea, yo creo que siempre fue como una vara loca porque... Ay, pero ahorita va un experto en cuanto al corno del monstruo. una Hasta una carayola va a pequeña encontrar, güey. investigación. Ya Pues me sí, tiene loco sí. el corno, ya, pero ya.
digamos, cornos. Y ahora sabemos que están en Mae, un secundaria. fun fact, obviamente antes cuando estábamos conversando, mae, me puse a averiguar de los cornos. Ajá, Y digo yo, mae, porque yo veo muchos shorts de YouTube, mae. ajá. Pongo cornos y, o sea, mae, ¿qué sabe que me salía? Puras infidelidades, mae. Sí, porque es que eso, Ah. eso es en portugués. Es en portugués. Corno es infiel. Mae, un mae Ajá. bravísimo pegándole a otro, mae. Y usted, mae, ¿qué Mae, yo estaba? scrolleaba y salía un mae con el Descubriendo corno, ¿verdad? Con el infieles. instrumento. Me lo tiraba, era un video de 16 segundos, mae. Y, Y el siguiente era de infidelidad. mae, todo era Sí. infidelidad. ¿Sí? Bueno, Costó. sí, eso es interesante porque sí, a uno de pequeño le pasaba también eso. Sí, mae, sí, sí. Buscando corno. Sí. Pero Y qué usted, picha, ¿qué ¿qué es es esto? No sé, cornudo, me imagino que significa en portugués. Sí, ajá, algo No, así. ahora así sí. como, ajá, como infiel. Mike, ¿qué más Sí. toca? Vale, aquí Usted, estamos Dani. experimentando con el micrófono, así que. Sí, hoy, O sea, hoy uno va a estamos quedar, pero- con Yo, el varas. micrófono más creativo, que es un pincel, aquel Ah, sí. también. ¿Y qué más toca usted, Dani? ¿Qué Mae, más? de no, toco Y Vale trompeta. también. Yo solo Yo- toco. sí, yo toco flauta. Sí, y flauta. Y piano un poco. Un poquito piano. Los complementarios de fijo. Ya Claro tiene que el sticker, sí, está claro grabado. que sí, demasiado esfuerzo. Más es que en la U hay que llevar piano a huevo. Aquí gustaba Y un ya tema sé. de no ser. En la Sí. UCR, sí. Sí, esa línea es la más propicia Sí, sí. para tirarse a las artes, me parece, ¿no? Sí, es interesante. Es que es un camino, ¿verdad? Hay muchos caminos para hacer todas las cosas. Y sí, la academia es un camino. La universidad pública es un camino. Ah, pero ahorita me salen muchas dudas. Ok, Ajá. ya ahorita Dani empezó, tocaba guitarra por la influencia del papá y siempre estuvo como muy inmerso en todo el asunto musical. Y después del cole te metiste a la universidad a estudiar música. Sí, ajá. Y música, enseñanza de la música, Ah, o bueno. música enfocada en un instrumento, o fue después de esta visita de los misioneros Mm. que vos dijiste, uy, mae, voy en todas con el corno a estudiar corno. Sí, creo que bueno, fueron varios procesos en realidad. El primero fue como darme cuenta de que estudiar un instrumento sí me gustaba. Ajá. Entonces, eso fue lo primero. Entonces, sí, a través de los misioneros, creo que me di cuenta de que era un ambiente que me llamaba la atención y que no se me daba mal, ¿verdad? Entonces, eso fue lo primero. Luego, sí, después de salir de la universidad, del colegio, perdón, al entrar a la universidad, pues sí tuve que investigar qué tipo de carreras artísticas y carreras musicales existían. Entonces sí, educación musical es una rama y las otras ramas son ejecución, composición y dirección. Las ejecuciones son en todos los instrumentos que son melódicos, que solo pueden hacer una melodía y también armónicos, como piano, guitarra, arpa, ¿verdad? El melódico, perdón, como por ejemplo. Melódico, un violín, ok. ajá, No percusión. Sí, percusión también, ajá, Ah, percusión. Ujú. Sí, bueno, entonces violín, viola, cello, contrabajo, cornos, trompetas, todos esos instrumentos que forman de la familia de las orquestas son instrumentos melódicos. Entonces esos instrumentos llevan una carrera, todos esos. ¿Qué es lo vacilón de la música? Que tienen una estructura básica, digamos, toda música, todas las carreras artísticas y musicales tienen una estructura básica y tienen especializaciones, ¿verdad? Que llevan de cada Sí, el instrumento. énfasis. Ajá, el ¿no? énfasis. O sea, se comparte un bloque, pero hay cierta Se clase que independiza para hasta mí cierto es punto. flauta y para Dani es Ajá, corno, exacto, digamos. ajá. Sí, O sea, independiza. ajá. Exacto. Entonces es eso, digamos, yo estudié esa carrera digamos, esa especialidad en música con énfasis en el instrumento, El corno. en Sí. el corno. Ajá. Dani da clases también. Ujú. Dani. La clase de corno también. Sí, ajá, de bronces, que es corno, trompeta, trombón y tuba. Sí, ajá. Ma, en el proceso en el que usted llega y decide, ¿verdad? Que quiere de alguna manera, usted dice, este es mi instrumento, se Ujú. interesa por él. Ma, ¿cuáles fueron los detonantes que te llegaron a decir, ma, tal vez tengo talento para esto? ¿Cuál es ese momento en el que usted dice, mira, ma, esto se me da bien? Yo soy O si- bueno para esta vara. Sí, Ajá, exactamente. Este sí, ajá. Vieras sí. vieras que fue más que sentirme bien, bueno, de fijo sí, como que la gente alrededor mío me decía, más, te suena muy bonito, o sea, te suena rápido esta vara, pero yo creo que fue una vez que estaba en mi cuarto dando vueltas y tocando el instrumento, mae, cuando tenía como unos 15 años, y yo, o sea, yo paré así como en un toque y dije, mae, o sea, llevo no sé cuántas horas haciendo bulla y me siento bien, o sea, me siento bien haciendo esta vara y yo dije, mae, tal vez puedo hacer esto el resto de mi vida, como porque simplemente es divertido. Entonces, parte de la visión que a mí, o sea, que agradezco mucho de los misioneros, por ejemplo, era de que ellos de una vez le abrieron la posibilidad a uno de estudiar una carrera en el extranjero. Entonces a uno le comentaban desde el principio como, "Mae, usted puede ir a estudiar una carrera a Estados Unidos". Era una posibilidad. Era una posibilidad, ajá, exacto.
Y siempre fue una posibilidad. Entonces yo tengo una amiga que también era de la comunidad adventista, estudió en la UCR. Ya yo conocía a alguien que había seguido ese patrón, ¿verdad? Ese camino. Entonces para mí fue como, bueno, este patrón entonces fue como seguir eso mismo que ella ya había hecho. Sí. Era como un territorio más seguro porque yo lo había visto. Ajá, exacto, exacto. Entonces creo que esa fue como una de las motivaciones por las que yo elegí el instrumento. Dije como, más sí, o sea, hacer esto y dedicarse a esto es algo posible. Se puede ganar de esto. El mae tenía un Mercedes y Usted un lo veía Mercedes costoso, usted lo loquísimo. veía Ajá, ajá. costoso. Yo lo veía así como, no, esto es fácil. Divertido y caro. Sí, 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 sí. Y el mae viajaba mucho, ¿verdad? Y así, entonces obviamente había mucho dinero en otras partes. Usted la vio brillar, usted lo vio Sí, sí, brillar. sí. Corro, Ajá, ¿no? sí. Digo, mire, Y ese mae fue un ser humano como muy especial para mí, mae. Entonces también hubo un factor humano que a mí me hizo inclinarme por las artes y por la música. Ese señor, bueno, como te dije, era cubano y él no podía tener hijos. Él y la señora no pudieron tener hijos durante su vida, entonces iban como trabajando con poblaciones de niños y adolescentes y los consentían como si fuéramos sus hijos. Entonces se formó una comunidad de estudiantes, de chiquillos, alrededor de esa idea de hacer música que al final nos unió, ¿verdad? Como una comunidad y de esa comunidad es en la que yo siento que salí, ¿verdad? Que logré sobresalir y continuar con algo que en algún momento me llamó la atención, que fue la música, ¿verdad? O sea, ese instrumento particular. Fue muy loco, pero sí. Creo que siempre todos, de alguna u otra manera, estamos como involucrados en la música. O sea, a todos nos gusta la música de alguna manera, pero el ejecutar la música y el arte y demás, de pronto, lo que usted decía ahora, ¿será que me veo esto haciéndolo el resto de mi vida? Ujú. Y cómo fue como esa comunicación hacia sus familias, si va para ambos la pregunta, cuando ustedes le dijeron a sus papás o a las personas con las que vivían, no sé, me voy a dedicar a la música. Yo ¿Por ya hablé qué? mucho, entonces... Porque, vamos a ver, pues, la Mucho. familia, la sociedad en general está acostumbrada a que si uno va a la universidad Ujú. es porque quiere estudiar, no sé, para ser algo abogado, seguro. para Seguro, enfermería, una ingeniería. Pero me imagino, pienso yo, que en el momento que ustedes comunican a sus familias, uy, es que voy a estudiar flauta traversa. Ajá. Entonces, ¿cómo fue ese Todos, choque con la sí, familia? Decir, como, ¡qué ay, orgullo! qué Wow. bonito. A mí me dijeron, ay, pero ¿cómo? Si usted es tan inteligente. Eso no es inteligente. Y yo, wow. No, pero no mi familia. Vieras que, bueno, en mi caso fue como una experiencia muy tuanis, porque, o sea, no hubo como negación. O sea, igual y ya lo Ah, qué veían tuanis, venir, qué porque bueno. uno, o sea, antes de entrar a una carrera, ya lleva no sé cuántos años estudiando el instrumento, ¿verdad? Entonces, sí, mis papás me apoyaron siempre como en la parte de estudio, y antes siquiera de ya como aplicar, como que ya yo iba diciendo la idea, como de, yo quiero estudiar eso, y más bien era como que tiene que estudiar a ver si sí. O sea, era más bien como dele, o sea, Continuarlo. ajá, como continúe y enfoques en eso. Entonces, sí, igual mi papá es trombonista, así como de hobby. Bueno. Bueno. Ajá. Entonces Ya ya sabe, hay como hay una música ahí. afición, sí, ya Sí, había sabe como que sí. algo de, sí, o sea, o sea, mi papá me dice que a él le hubiera gustado como estudiar esa carrera, por ejemplo. Ujú. Entonces, Ya había preparado terreno recorrido ahí, básicamente. sí, ¿Y desde qué edad, Ronnie? Inició. yo empecé con 10 años. Bueno, antes de eso ya estaba así como cosillas de que la banda rítmica de la escuela, como cosas tocando lira. ¿Cuál es esa de la que sale en los desfiles? Ajá, sí, ahí andaba ya. Yo estaba toqué redoblante. Yo quería tocar redoblante, pero había como demasiado estigma alrededor. Era solo maes. Solo maes. Y yo veía la vara y yo decía. Es lo pero mismo con la lira. Yo quiero, sí. Es lo mismo con la lira, sí. Y yo no quería tocar lira, pero Oye, el bueno. que y tocaba el ahí es. bombo era el rudo. Era el ¿verdad? rudo, era el gordo. El único. Ese era el Grande, que- sí, sí, Primera sí. línea, si se armaba un pleito. Ajá. Y en el cuello. Y así veía, estoy Sí, loquísima, no, lo tiraban. pero qué interesante, porque, o sea, son muy pocas personas las que se atreven a decir voy a vivir de esto, o voy a estudiar enseñanza de la educación musical. O sea, son muy pocas personas y que en serio tienen que gustarle, porque yo recuerdo que a mí me pasaba igual con educación física, que nos decían, si ustedes piensan que están aquí por plata,
Busquen Claro. otra carrera. Mm. O sea, así nos lo decían los profesores. Háganlo porque les gusta, porque mentira que usted va a hacerse millonario trabajando en alguna escuela dando clases de educación física, de música. Entonces, no, eso. Digamos, tal vez yo, o al menos no sé ellos dos, pero yo no lo veo como igual, desde carajillo y a mí que me daban una bola. A ustedes tal vez en lugar de una bola, les daban la flauta, les daban Sí. algún Sí, instrumento exacto. Sí, nos o llevábamos los algo. ensayos. Ajá, Sí, sí, exacto. sienten que de alguna manera cuando ustedes toman porque digamos, muchas decisiones hoy en día son tomadas por el dinero, ¿verdad? ¿Quién mueve la plata? Y los que estudiamos cosas que pensamos que nos iban a dar plata, etcétera. Pero estudiar música, vamos orientados como al amor, como a lo que el corazón les dice. Pasión. O sea, un poco sí, yo siento que también es un tema como existencial. Yo siento que, o sea, para mí fue como ese descubrimiento de que podía como sostener mi atención durante mucho tiempo en una sola actividad sin que me costara. Entonces yo dije como, "Mae, bueno, o sea, puedo hacer esto por diversión y tras de eso me pueden pagar por esto, o sea, ¿por qué no lo haría? Digamos, o sea, fue un win-win. Y de nuevo, yo creo que en mi mente nunca hubo como esa limitación de que el artista se muere de hambre, porque mis referencias eran como esos extranjeros que sí tenían, ajá, que sí tenían dinero, que esta chica que estudió salió a estudiar a Estados Unidos, la otra, bueno, eran dos, de hecho, sí, eran dos. Y entonces siempre fue como una referencia y para mí nunca fue un sinónimo digamos, de algo negativo económicamente, digamos. De fijo, yo creo que en el camino de crecer y estudiar una carrera uno se da cuenta que realmente la mayoría de las carreras te dejan en un rango parecido. Sí, en un espectro parecido. Entonces tal vez el doctor sobresale un poco, ¿verdad? Pero sigue estando pero en un espectro. De conformidad. Sí, ajá. Entonces, tal vez es algo como que he ido aprendiendo y descubriendo, ¿verdad? Creo que este último año también. Como que, sí, que digamos, para mí inicialmente el dinero nunca fue como un factor decisivo y por dicha mis papás tampoco se Qué opusieron de no, porque tenían esa referencia tal vez y porque mis papás también vienen de extrema pobreza, mis papás son salvadoreños los dos y vienen de extrema pobreza. Mi mamá vivió en un cementerio, mi papá vivió en la Curruncha, le decía, en un desierto, así que no tenía que ser Es cierto. así me lo imagino yo con el viejo lleno de polvo, man. Entonces, mi papá fue criado por mi abuela, ¿verdad? Entonces, digamos, ellos dos son historias de superación para mí, digamos, como directamente una inspiración. Y de que se hayan venido de allá, ¿verdad? Que hayan tenido como los recursos, hayan tenido la ambición de ir a estudiar a otro país, de venir a estudiar a esta universidad, que esta universidad era muy cara, bueno, sigue siendo cara, digamos, y para esa época era muy cara. Tenía un gran renombre y ellos lo hicieron casi que por fe, ¿verdad? Entonces, se mandaron al agua. Y básicamente yo siento que toda esa tradición fue como un hijo, haga lo que usted quiera. O sea, nosotros logramos salir de ahí, porque El Salvador en la década de los 80 está sumidos en guerras, en conflictos, ¿verdad? 90, después las maras, corrupción, etcétera, etcétera. Si no es, ¿verdad? Hasta hace poco que se está viendo como un ordenamiento en El Salvador. Pero sí, entonces ellos salen del Salvador en el 96. Mi mamá ya venía embarazada de mí, digamos, y vienen a dar aquí embarazado, ¿verdad? Yo nazco aquí. Pero realmente, sí, entonces yo siento que hay como una carga simbólica. Sí, siento que hay una carga simbólica como que también hizo que a mis papás me dijeran como, ma, usted puede hacer lo que usted quiera. O sea, nosotros lo apoyamos y yo es algo que siento hasta el día de hoy. O sea, que mi familia, sí, digamos, sí se siente bien a la hora de ir a ver los conciertos, ¿verdad? Es como que es motivo de alegría, te fijo. Y la otra parte, digamos, como que he estado entendiendo últimamente es como que, mae, o sea, si usted tiene una profesión, esa profesión le es suficiente para pagar sus día a día, sus facturas. Y de fijo, mae, es tuanis y de fijo hay gente que le sobra suficiente eh, para hacer sus proyectos, ¿verdad? Para poner su negocio, mae. Pero yo siento que precisamente si usted sigue pensando en que la vida se trata de estudiar, trabajar y hacer eso el resto de su vida, madre, el dinero siempre va a ser un limitante, ¿verdad? Sí. Entonces ahí es donde para mí también es importante como
como reconocer que el hecho de que uno estudie una carrera en cualquiera de las áreas, no solamente en música, no es un sinónimo de éxito profesional ni de que vas a ser una persona adinerada ni Económico. sí, sí, socialmente, Pero lo ¿verdad? que pasa también es Ni que la así. sociedad asume. Y la Ajá. sociedad dice, ok, si vas a estudiar ingeniería, te va a ir bien económicamente. Si vas a Ujú, estudiar alguna Ujú. rama de la salud, no sé, una medicina muy específica, te va a ir bien. Ma, ahora que contás eso me vuela la cabeza, ujú, porque como una familia, como la historia que contás de tus papás, donde es una historia que acá, por lo menos, pues es completamente surreal, ujú, y que a través de esas vivencias, pues tengan el amor y la fe de aceptar que un hijo les diga, sí, voy a estudiar música, Música. ujú, porque pues, lo normal sería, ah, no, nosotros venimos de una pobreza completamente extrema, nosotros ujú, queremos lo mejor para nuestro hijo. Ujú. ujú, Y me parece increíble el hecho de que, pues, más bien hayan sido ellos los propulsores Pero de es ese que, despertar artístico ujú. y esa aceptación ujú, suya como músico. Y pues es donde uno encuentra justo eso, el amor de cómo hace las cosas. ujú, Y me parece increíble también cómo se refiere a eso, de que cualquier persona con X profesión pues puede salir con sus gastos. Si usted puede salir con sus gastos, ya usted tiene una vida digna. De ahí en adelante, el resto es lujo. ujú, Ujú. Y, y ahora la pregunta para ambos también es acá, en Costa Rica, porque hasta el momento que eran estudiantes, para ambos eran referencias de aquel mae que le daba para comprarse aquello ujú, siendo músico, ¿cómo es la vida real? Ahorita sí ujú. alcanza para vivir siendo músico en Costa Rica o cómo funciona la cosa, porque es un país completamente musical, A pero Dani sí le vivir de la, alcanza. No mentira. pero ya vivir de la música como tal, únicamente, pues es distinto. Me imagino que habrá muchos colegas, pues sí, que tocan en la sinfónica, pero además tienen su trabajo de oficina. Sí. Pero vivir completamente de la música, ¿cómo es ese proceso? Bueno, yo siento que yo he tenido como mucha suerte, de fijo, en la vida. Entonces creo que para mí igual fue como una transición muy orgánica porque yo tenía la bendición también de no tener que preocuparme en mi universidad de tener demasiadas cuentas que pagar. Digamos, yo fui becado y también mis papás me ayudaban con una mensualidad. Entonces yo sí tuve como ese privilegio de no preocuparme en lo absoluto de que no me iba a alcanzar el dinero, digamos, porque ellos siempre me proveyeron. Entonces para mí también fue como, digamos, mucha bendición. Entonces, de fijo, mis primeros trabajos fueron como muy informales. Eran como, bueno, hay un chivo allá, entonces vaya, toque con tal grupo. De repente fueron evolucionando a contratos, entonces ya me contrataban por un año y me decían, Qué bueno, bueno. toque con esta orquesta durante un año. También es que ya en Costa Rica existe una estructura de orquestas, del Ministerio de Cultura, de bandas, o sea, ya nosotros por Ujú. dicha también vivimos y somos parte de una tradición musical en Costa Rica. Entonces, digamos, yo le puedo decir que sí, yo tengo una carrera y yo he ido por aquí, pero también todo el aparato estatal y Ha cultural de estado Costa apoyando. Rica, ajá, está ahí. Entonces usted va como poco a poco accesando a eso, ¿verdad? Entonces, honestamente también, como te decía, yo creo que he tenido suerte porque Dave, he trabajado muy duro y me he topado con esas Sí. oportunidades en la vida, ¿verdad? Entonces, de fijo que un amigo me dejó de tocar en una orquesta y me dijo, madre, vaya, toque ahí. Entonces, di esa orquesta, madre, trabajé 10 años con esa orquesta. Entonces, eso, por ejemplo, eso me abrió las puertas a que me contrataran en otro lugar porque ya veían como que era más profesional ¿verdad? Y entonces eso mismo como que va alimentando de lo que uno va haciendo. Entonces, un poco ser artista es como, como ser autogestionarse, ¿verdad? Sí. Como ir diciendo, bueno, yo soy así, toco con estas características, y la gente te va conociendo, vas haciendo audiciones, que eso es algo que yo creo que no hay en otros trabajos, que tenés Ah, sí. que, o sea, Demostrar tu tenés que talento. demostrar tu talento, exacto. Ahí, entonces, ante un jurado hay 5 personas revisando como cada detalle Sí, de como lo en que las estás películas, literal. tocando. Sí, como Sí. Las Whiplash, ajá, oficinas un de Sí, sí, poco, sí. Valera de ya. fijo, o sea, fijo es un drama así muy psicológico Whiplash, pero eso es, así se siente a veces, sí, de fijo. Ajá, ajá. Es curioso porque nosotros tres estábamos hablando, creo que esta semana, inicios, de que a veces como que nosotros nos tiramos hacia abajo, que hablábamos de que la empresita, que el viaje que Ujú, nosotros, ujú, pues, que, ujú. uy, que ya llegó el viaje, no, es un viajecito, es un plancito, no, que él dice, y es suerte, o sea, sí, un poquito suerte, pero siento yo que Dani, como él dice, de carajillo, y ahí va, y digamos, yo lo he visto, por ejemplo, que uno dice, de cuántas personas desean estar ahí en el Melico, que es acá en Costa Rica como el Melico, el teatro
nacional ahí. Hace poquito tuvo lo del cuarteto, que, o sea, de forma resumida, yo pues no estoy tan metido en ese mundo, pero son como los 4 mejores cornistas del país que estuvieron ahí haciendo Delos. ¿cómo? No, Delos, ajá, sí, sí. Que hicieron como una exposición de una sesión, o no sé cómo se dice, Es un concierto. un concierto literal de ellos, que expusieron una obra, no sé, ¿qué me había dicho usted? Como que era la interpretación de algo. Sí, bueno, son los cuadros que les mostramos antes. Son obras. Son una serie de cuadros, ajá, inspirados en unas composiciones musicales. ¿Pero de dónde eran las composiciones? Bueno, de aquí, Costa Rica, todas eran de Costa Habían Rica. unas que usted me había dicho que las habían puesto en otro país y que se las trajeron para acá. Unas obras que usted me Ujú. cuenta y yo digo, o sea, digo, usted escucha música de allá, por ejemplo, de Rusia o de otro lado y usted dice, mae, jamás. Y escuchar que este mae me dice, mae, es que voy a tocar ta, ta, ta. Yo digo, o cuando yo le digo ahorita, mae, es que nosotros ya lo hemos visto tocar sin darnos cuenta. Él ha tocado como al país. Él ha tocado con Gandhi. Hace poquito que yo lo jodo y él no, digamos, en el concierto, cuando estuvimos ahí, yo llegué y lo presenté con todos mis compas y, uy, mae, qué bueno. Rajando. Tocó con Yandel, papi. Bien. Confidencial. Era mentira. No, Ahora pone, ahora pone pip, ahora pone pip. Vamos a poner un Córtalo. Recorten eso, que luego no lo llaman. No, ahora pone pip. Entonces eso, No ha digamos, pasado. este huevón ahí en picnic, llego yo y me dice, ma, ¿dónde está? Ta, ta? Y llego y yo lo llevo con todos mis compas. Ma, es que él va a tocar ahorita con Yandel. Uy, ¿cómo? Y enseña la pulserilla, artista internacional. No. Ma, todo el mundo como Ay, loco, gacho. y era. Entonces eso, digamos, Fue sin ¿de querer. cuántas personas Dani tiene el privilegio de decir, sí, tengo esta pulsera? Estoy ahí sentado viendo ese montón, ese mar de gente en picnic, porque yo no sé cuántos caben, Sí. y decir, puta, fue suerte. No, weón, no fue suerte, fueron las pichaseadas. Hay demasiadas Sí, sí. horas, Sí. talento, Sí, hay muchas pichaseadas, sí, hay muchas compromiso, pichaseadas. ambición, Sí, también. Sí. disciplina. O sea, es que yo considero que a través de la música como tal, más allá del amor, hay demasiada práctica. O sea, Sí, sí. me imagino, Consistencia. soy alguien completamente neófito en cuanto a la ejecución de la música, pero me parece increíble. No sé si Ale les iba a Sí. preguntar algo. A mí lo que me da gracia, mae, parte de lo que dice Chris, mae, de nuevo, ¿cómo le cuesta a uno reconocer las varas tuanis de uno, mae? ¿Verdad? Y muchas veces, por ejemplo, usted sueña, usted sueña, Sí, soy. mae, es que usted, por ejemplo, mae, un ejemplo, usted sueña con algo desde que está carajillo, mae, y usted dice, uy, mae, hablemos de la cosa más banal que existe, mae, un hijo de puta carro, comprarse el carro que usted siempre ha soñado, y usted llega y dice, mae, ese carro es el mejor, mae, usted pasa años hablando de ese logro que usted no tiene en las manos, pero en el momento en el que usted lo logra, usted le entra una sensación de que usted no puede presumir de eso porque lo va a hacer una persona, obviamente presumida, rajona, cae mal, etcétera. Entonces, mae, ¿qué hace usted? Usted reprime todo ese sentimiento. minimiza. Sí, y usted dice, mae, ¿cómo le fue con aquella? Ah, sí, me compré el carrillo. ¿Cuál carrillo, Ajá, weón? ajá. Si venís bigopeándolo desde hace 10 años. Sí, claro, Venís claro, tirándolo sí. para arriba. Es la consistencia. Y resulta que cuando usted lo tiene, mae, No usted, termina. usted dice que es un carrillo. Mae, sí, sí, pero, se compró el carro. No dice nada. Con El calma. pichirilito mío. Mae, Ahí, sí, sí. ahí, Ahí tengo el ahí gajito. está. Ahí tengo la. Ahí Mae, no, anda. weón. Y uno como. De alguna forma como se cohíbe de decir los logros que uno tiene, mae. Mae, yo, ahora que hablaban de la música en Costa Rica, mae, el corno es un instrumento que si yo no lo conozco, no conozco su perfil, no me dice Chris cómo está el asunto, mae, mae, yo el corno no lo entiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es Costa Rica, mae? ¿Cómo recibe un músico a Costa Rica? Un cornista, mae, que no es una guitarra, que es lo que abunda, ¿verdad? No es un piano, mae, y aparte los que conocíamos solo, lo conocíamos la trompeta, el trombón, mae, la tuba, creo que es como más grave o más Sí, fuerte, más ¿verdad? grave, sí. Mae, corno no sé. Y cuando yo me pongo a investigar, y ya vamos a casi a saltar a la parte del corno, mae, ¿cómo trata Costa Rica a un cornista? Hay muchos cornistas, es algo que está creciendo en el país, o cómo funciona el asunto, mae. Sí, creo que. Está creciendo por su culpa. Sí. Tengo Hay 8 chamacos. responsables, hay responsables. Perdón, ahí. Es un ejército de cornistas. Dani es profesor en el cine. Sí, en el cine. Ajá. ¿Qué es eso, el cine? El CINEM es el Sistema Nacional de Educación Musical. ¿qué Es, tal? es una institución del Ministerio de Cultura. Son escuelas de música. Entonces, sí, tenemos una población de 6 años, 5 años, hasta 18, ¿verdad? Entonces,
son bien chiquillos. Entonces yo tengo muchos estudiantes que tocan esto, tengo 8. Entonces sí, de fijo no es parte uno de los culpables de que siga bien. dándose el instrumento, sí. Pero bueno, yo creo que en Costa Rica, bueno, hubo como un par de olas, como te decía, por esto mismo de que en Costa Rica ya existe como una estructura artística y musical. Entonces, en la década de los 70 hubo como un auge de la formalización en la música académica, instrumentos, pianos, composiciones, teatros, digamos, de ese mundo, ¿verdad? Em, y en la década de los 70 se establecieron las dos grandes instituciones que eran el Instituto Nacional de la Música y la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Entonces, a partir de ese momento se empieza a profesionalizar el instrumento y desarrollar programas orquestales aquí en Costa Rica. En el 2008, 2007, 2008 empieza el CINEM y el CINEM empieza a expandir eso que estaba en el centro de San José, ¿verdad? El Instituto y la Escuela de Artes Musicales. Empieza a expandir un poco la idea de la orquesta como una comunidad donde pueden llegar un montón de chiquillos y compartir y aprender, ¿verdad? Y se usa la música como excusa para rescatarlos de problemas sociales, de vulnerabilidades sociales, ¿verdad? Familiares gracias a este programa, ¿verdad? Es que hay más artistas y básicamente más cornistas. Entonces, en esta época yo te puedo decir que hay muchos cornistas, hay más de los que el país necesita, pero siguen creciendo más cornistas. Sí. Entonces es como algo muy poético, muy lindo, digo yo, porque de ahí esto es como una presión hacia uno que está en esos puestos donde es ejecutante y donde es profesor, porque usted siente la responsabilidad de seguir aprendiendo y ser mejor que los que ya vienen y que usted, o sea, usted aprendió, a usted le costó algo mucho aprenderlo y lo pasó y se dio cuenta que la manera en que usted se lo pasó a esa persona le fue facilísimo. Y lo que usted tardó 10 años en resolver, esa persona se la acaba de resolver en un año. Ocupo Entonces, subir o sea, nivel. en 2 años ese mae ya toca lo mismo que usted toca, ¿verdad? Entonces es como, uy, mae, no, o sea, ¿verdad? Entonces hay como una ansiedad para mí por lo menos, de querer seguir aprendiendo el instrumento y desarrollarme en él, porque precisamente las personas que vienen atrás de uno, que vienen, atrás no me refiero por nivel, sino por edad y generacional, ¿verdad? Esas personas tienen su espacio y son muy buenos, ¿verdad? Entonces, de fijo hay mucha competencia. En el último, bueno, el puesto que yo tomé como cornista en la banda, llegamos 15 personas a competir por ese puesto. 15 cornistas. Solo uno. Sí, solo un campo, sí. Y entonces había llegado un compa que tenía una maestría, otro compa que allí que andaba con un doctorado en el instrumento. Más pro. Y sí, ajá, y digamos, y yo ahí, ¿verdad? Un poquillo así también, como temeroso, pero bueno, como te digo, tuve también como la suerte, y de nuevo, yo utilizo la suerte Sí. no como cualquier cosa, sino... La consistencia de. Sí, sí, exacto, como la casualidad, ajá, y la dicha, exacto, la dicha. Sí. La dicha de quedar yo. Entonces, para mí eso también fue como un paso a seguir desarrollando de mi arte, digamos, y las cosas que sigo haciendo, que realmente tal vez en el momento no hace una diferencia tan grande con respecto a cualquier otra carrera, ¿verdad? Pero después uno se da cuenta como, no, puta, sí me metí en una hora muy rara. Sí. La suerte que decís, mae, y eco cosas que hemos conversado, mae, es que, mae, la suerte suena muy bien, ¿verdad? Y la suerte es como, está implícita en la oportunidad. Pero la oportunidad nunca va a o sea, la oportunidad nunca se va a concretar, mae, si la persona no tiene la preparación suficiente. Entonces ahí es donde entra, sí, suerte, ¿sobre qué? Sobre la preparación que he tenido, ¿verdad? La oportunidad que se dio, que a veces sí, ma, es sí, por favor. Que a veces, ma, es necesariamente indiscutible suerte. Apareció de la nada, nadie sabe cómo, ¿verdad? Tal vez un ma que usted no sabía ni quién era, lo comentó a usted y esa es la suerte, ¿verdad? Pero va porque hay una preparación de por medio, Claro. usted estaba involucrado en escenarios, hizo un contacto que usted en ese momento ni sabía que era un contacto, pero determinadamente le ayudó. Sí, total. Sí. Eso, entonces, del ambiente, perdón, para terminar esa parte, creo que sí es un ambiente competitivo para un cornista, para cualquier cornista que vaya empezando, es competitivo, diría que inseguro. No recomendable. Inseguro a nivel económico, decís. Sí, inseguro como en bretes, inseguro en bretes. Hay mucha informalidad en el ambiente de músicos académicos.
¿Qué querés decir con eso, man? Que se hacen contratos por temporadas, entonces te contratan por 15 días. Entonces lo interesante es como de que no se genera una relación patrono, Sí, patrono, sí, eh, patrono empleado, ahí no sé sí, cómo decirlo, sí. exacto, Ujú. empleador y empleado, ¿verdad? No existe esa relación, entonces pueden disponer de vos cuando les guste, cuando les convenga, ¿verdad? Por servicios Ajá, profesionales. Ajá. que está bien, o sea, se entiende. Pero digamos, eso también como que expone un poco a la comunidad de cornistas, Ya de entendí. cornistas, que, de nuevo están buscando como de un mejor ambiente laboral también, ¿verdad? Entonces, yo sí considero que es un ambiente de inseguro y en realidad para cualquier músico, ¿verdad? En este momento, porque hay como mucha competencia. Ujú. Lo bonito y lo tuanis, de nuevo, porque las cosas dependen desde donde uno los ve, es que entre más personas hayan, más se puede uno poner de acuerdo y hacer proyectos super tuanis, Ujú. Más ¿verdad? diversidad Más también. diversidad, exacto. Entonces, Pensamiento. o sea, es la misma sociedad como reclamando su derecho a arte. Arte. Exacto. Entonces, por eso, te digo, puede ser una visión de pesimista o visto desde ahí, de, es difícil, o, puta, o sea, de un montón de gente, hagamos un montón de cosas, y Ajá. aquí se puede hacer esta hora, ¿verdad? Ujú. Entonces, a mí me gusta verlo así, de esa manera, como, hay muchas oportunidades, definitivamente. Sí. Y otra vez para ambos, como músicos profesionales, ¿en dónde encuentran satisfacción profesional? Ok, no sé, están en su cuarto o en su espacio de estudio y tocaron una pieza y les salió espectacular. O la satisfacción está en un concierto como el que contaba Chris ahorita en el Sinfónico de De Yandel. Yandel. O en un super conciertazo igual en el Melico, donde ustedes sintieron que fue completamente nítido e impecable lo que ustedes hicieron. ¿Dónde Ujú. encuentran la satisfacción como músicos? Es una buena pregunta. Muy personal. Sí, O sea, como muy individual de cada Ujú. quien. No sé cuál es la suya. pero diga usted primero, porque ya Ah, me yo. hay que escuchar Un siempre break, hay que, man. hay que Un escuchar break. hay que escuchar siempre las voces femeninas. Eso A nosotros dicen. como hombres se nos olvida mucho escuchar la voz femenina. Ujú. Y No le va a salir, no le va a Y salir. por eso voy a volver a hablar. No mentira. Yo. Sí, sí, sí. Digamos, a mí, bueno, me encanta mucho mi relación con Valeria porque para mí ella es una persona muy inteligente Muy gran que siempre habladora. sí, una gran habladora. Aquí está calladita, pero viera como Yo soy muy los callada. comentarios que se manda desde mae. Sí, entonces me gusta mucho porque sí, ella es una persona que tiene de corrientes de pensamiento también muy progresistas, muy feministas. Y mae, a uno como hombre, mae, se le va demasiado esa picha, mae. Sí. O sea, perdón. Sí, no, no, sí, Sí, correcto. No, no, y yo entonces lo vuelvo ahora sí. Ajá, Hay entonces, unos ojos, hay mae. unos ojos. Yo. Sí, full, mae. Yo haciendo todos. Y a veces uno tiene comportamientos machistas, ¿verdad? Y ni se da que a veces no cuenta. se da cuenta, ajá. Te fijo, entonces, también la perspectiva de ella, yo creo que también iría como de ese lado, como desde cómo es ser una artista mujer. Ah, mae, Y, sí, ajá, ese es otro rollo. eso, ajá. Cuéntenos. Sí, pero no sé, bueno, pero para responderte Ajá. eso, o sea, yo en lo personal, como que la realización, primero siento que muta, o sea, que es un proceso, Sí. ¿verdad? Porque vos atravesas diferentes etapas en el proceso de aprender el instrumento, ¿verdad? Conforme lo entendés y lo dominás, básicamente. O sea, dominar en el sentido de adquirir facilidad en lo que estás haciendo. Entonces, creo que cada etapa tiene su satisfacción, o sea, de pronto cuando uno estaba empezando, ya, o sea, yo, por ejemplo, empecé muy chiquitita y no me daban los dedos en la flauta, entonces di yo sentí satisfacción el día que pude tocar un do y no sentir que se me iba a caer la flauta, ¿verdad? Porque es como una cosa, como una digitación que queda como Larga. muy al aire, digamos, sin poner mucho los dedos. Y a mí me pesaba el instrumento y no me llegaban bien los dedos y toda la cuestión. Entonces, digamos, en esos momentos yo siento que uno que es como, ¡guau! Sonó. O no se me cayó. O sea, es muy simple, ¿verdad? Pero es como, pequeñas cosas. ajá, son las es que- como muy así, muy a lo pequeño que yo también siento que a veces le digo a Dani, mae, yo no entiendo. Ahora dando clases yo digo, mae, yo no entiendo cómo yo tan joven insistí en hacer eso. O sea, no sé, a veces hasta aburrido me parece. Sí, sí. O sea, no aburrido, sino que yo digo, o sea, qué vacilón, como también hay mucha curiosidad en ese proceso. O sea, porque uno como niño se quedó ahí queriendo descubrir cómo hacía hacer o sea, cómo hacía sonar este instrumento más bien.
o cómo lograba algo, ¿verdad? Como esas pequeñas cosas. Y de ahí hay cierta diversión o cierta magia en eso. Y como digo, eso va como mutando, hay diferentes realizaciones en el proceso, pero actualmente yo siento como que hay realización en esos momentos en donde uno siente como que la música fue producto de una colectividad. Ah, O sea, como que fue un proceso en donde, no sé, estuvimos muchos involucrados y cada quien tuvo que hacer muchas cosas que, o sea, todo tuvo que calzar de cierta manera para que el resultado se diera. O sea, me gusta mucho admirar ese proceso, o sea, Sí, un montón de piecitas. exacto, exacto. Y también en los últimos años como que me acerqué un poco como a ser asistente en orquestas. Y esa parte de producción lo hace uno dimensionar todo lo que involucra el que ustedes vean un concierto gratis en la sabana. No, o sea, yo eso de pausa porque de eso no sé nada, pero digamos, de pronto sí nosotros desde que estamos en AU estamos yendo a comunidades, ¿verdad? O haciendo conciertos en iglesias. Y aunque son gratuitos y aunque vos decís, no tuvieron que poner más la gran cosa que una silla y un atril, bueno, todo eso detrás hay un montón de trabajo. Entonces, siento que es muy chivo cuando aparte de eso usted se sienta y de nuevo hace su parte y se siente como esa sinergia de decir, o sea, hay un montón de cosas que se tuvieron que dar y que se están dando en ese momento para que se pueda escuchar esa música. Hace poco yo le decía a Dani, bueno, hace como 2, 3 meses, que uno no dimensiona porque ustedes están frente a nosotros, o sea, son perspectivas completamente diferentes. Y fue un domingo, un sábado, un domingo creo, el del Transitarte. Que yo llegué el lunes todo contento a decirle a Dani. Y entonces yo le decía, ma, es que íbamos para San José, iba con Majo y tuvimos que, como una pausa o un corte de 3 horas que teníamos nada que hacer. Y le hago yo, es que creo que ahí está el Transitarte, vamos a ver qué es, yo nunca he ido. Y nos fuimos y ahí dejamos el carro y empezamos a caminar. Y no se me olvida, no me acuerdo el nombre de la banda que yo le decía, ma, Dani, es que pasé por una banda, era rock de acá de Tica, y no era conocida. O al menos para mí, estoy seguro que yo le decía a Litan el nombre tampoco, a Los Ale Querubines tampoco, Negros. algo así, del morocotón. Entonces, yo pasé por ahí y le hago yo, Majo, yo soy bien sapo, yo soy bien curioso y ando viendo todo. Y entonces le hago, Majo, venga, acerquémonos un momentito para ver. Y yo ver donde habían 4 o 5 más de una banda cantando como si fuera el concierto de sus vidas, ver otra gente en el público que se sabía las canciones, yo le decía a Dani, vea, hasta se me pone la piel igual, yo le decía, ma, la realización que deben de sentir esos maes arriba, de ver a Alejandro cantando las canciones que compuso el otro mae, yo digo, uy, ma, esa vara debe ser, y ya después sigo caminando y veo dónde vienen todas las bandas. Y tras de eso venían con música guanacasteca, entonces yo más emocionado todavía. Y yo le mandaba fotos y le decía, mae, qué increíble como todo esto, todo este espacio del arte, que aquí, que allá, porque eso permite que llegue la familia de 7 personas que tal vez no tienen acceso a un concierto, que uno tiene que pagar una suma alta, pero sí tiene acceso a ese espacio, que nada más lleguen y se sientan y ven. Y están los carajillos ahí, que aquí, que allá. Entonces, eso que usted dice, de que uno no se da cuenta como de todo, 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 todo lo que lleva atrás, planificar un evento como el Transitarte, yo digo, no. Y ya usted ahí subido, tocando tal vez con alguna orquesta y que diga, sí, ya, llegó el día, se pudo, se hizo bien, ta, ta, ta. La satisfacción que deben de tener es muy, muy, muy bonita. Ok, sí, sí, súper. Tengo 3 comentarios. Entonces, el primero es que me encanta porque llegamos a un punto que es la importancia de la cultura y de las artes, ¿verdad? En nuestra sociedad. Eso yo creo que es un vector, digamos, en cualquier conversación de artistas porque muchas veces, de nuevo, el valor de una carrera o de un quehacer se evalúa a través de tus capacidades económicas, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra sociedad, así es como funciona. sí, así es como lo funciona. Y digamos, entonces, ¿cuál es la importancia de labores que son Más de nobles. los, sí, más de los muertos de hambre, digamos, citando el artículo, bueno, un video de un mae, no, un video de un mae, ahora se los pongo, muy bonito, de un montón de gente, digamos, que dedica su vida a no hacer algo económicamente rentable, digamos, porque, digamos, el grueso de los artistas no es una comunidad que genere millones y millones de dólares, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia de la cultura dentro de nuestra sociedad y por qué no todos consideramos que es importante?
Ujú. Esa para mí es una pregunta que deberíamos hacernos más seguido. Esa es la primera. La segunda es que las carreras artísticas son carreras que necesitan demasiado, pero demasiado tiempo. O sea, no tienen idea de cuánto tiempo se requiere ser un artista decente, decente. O sea, no tienen idea. Entonces, básicamente, el otro comentario va a que hace unos días me topé un video de un neurocirujano. Bueno, no digamos neurocirujano, digamos un cirujano, porque no recuerdo si era El cerebro. sí, del cerebro, ¿verdad? Entonces Cerebro. un cirujano que también era violinista profesional. Entonces es una hora rarísima, ya, si usted es doctor y cirujano, usted probablemente pasó mucho tiempo, ¿verdad? Estudiando y también tocaba violín, entonces él lo que decía es como, hay una cosa muy interesante de performar un instrumento y es que comparado con aprender a operar, yo podría empezar a enseñarle a una persona en este momento, de 0 a 3 años, yo podría darle las herramientas para que opere a una persona y la persona podría ser funcional a la hora de operarlo, pero yo le doy un violín a usted a sus 20 años y le doy 3 años para que haga eso mismo, para que performe a nivel profesional, ¿verdad? Que sería la comparación entre el cirujano haciendo una operación y el músico profesional tocando en un concierto, ¿verdad? De música, y el violinista de 3 años no lo podría hacer nunca. O sea, no, en 3 años no podría llegar a ese nivel. Sí, entonces lo que tal vez una de las conversaciones que hemos tenido es como, "Mae, el artista tiene que valorarse más. O sea, de verdad en nuestra sociedad tenemos que valorar más a los artistas. Y no porque sea mi brete, sino porque en ellos de fijo hay hay algo diferente. Sí, hay algo diferente que nos impulsa a hacer A estar ahí. sí, a estar presentes, a ser parte, a hablar de nuestras emociones, a hablar de las cosas que no están bien, a discutir sobre política, sobre sociedad, ¿verdad? Entonces, para mí eso es el arte, mae, donde usted se encuentra, digamos, con su ser, con su existencia, mae, se confronta a ella y obtiene respuestas muy interesantes. Para Chris en ese momento, por ejemplo, fue enfrentarse a un momento de facilidad, ¿verdad? Felicidad Felicidad. colectiva que fue transitarte, digamos, o sea, de verdad sentir a una ciudad vibrante, llena Viva. De música. sí, de música, de artistas, de gente haciendo mascaradas, de gente en telas Mae, allá, gente mae, Bailando viéndose swing. bailando, mae, la gente feliz, haciendo. Es entonces, increíble. o sea, esas son cosas que yo siento que no valoramos como sociedad y que tenemos el sesgo, ¿verdad? De que lo único que importa es lo que mueve la plata. Y de nuevo, o sea, a lo que voy con esto es como que el arte es una especialidad que requiere muchísimas horas, muchísima dedicación y no tiene un respaldo social adecuado para que se sostenga a lo largo del tiempo, ¿verdad? Obviamente, ahorita yo siento que sí se está transformando, pero a lo que voy es como que debería haber más apoyo Ha llegado tarde. sí, sí, ¿verdad? Y deberían haber más apoyos en diferentes áreas. Pero lo interesante Entonces, también es que el arte, la música siempre ha existido como un sí. medio de comunicación, como ese medio de comunicación en una guerra, un medio de comunicación política. O sea, la Hasta música siempre ha existido en todas las hasta en culturas, en todos protesta. los tiempos. Entonces es bien interesante ver ahorita a dos músicos hablar directamente y decir, sí, la música es importante. Ujú. Y no es importante para el hecho, bueno, sí, de una fiesta, un 15 años que pusieron un merengazo y la música de siempre y La pusieron cumbia. reggaetón, Ujú. porque a fin de cuentas lo que se está buscando ahí es esa comunidad, esa felicidad colectiva, pero hasta qué punto ustedes mismos como músicos dicen es que sí, el arte, mi música es importante para la sociedad. Sí, bueno, yo creo que iba directamente relacionado con al final la educación a los niños y adolescentes. Porque, o sea, bueno, yo siento que determina muchísimo la manera en que una persona se desarrolla. Si una institución tiene un buen programa de educación musical, es muy probable que de esa institución salgan personas con mayores habilidades y mayores capacidades que una institución que no tenga un programa de desarrollo de artes, ¿verdad? Entonces, ahora se habla sobre las STEM, sobre las carreras STEM, ¿verdad? Antes eran STEAM, con artes, con la A en medio. Entonces se hablaba sobre las artes.
dentro de las estudios que eran necesarios para el desarrollo del ser humano, ¿verdad? Entonces, a medida que entran corrientes económicas como el neoliberalismo, como el capitalismo, ¿verdad? Entonces se van valorando otras cosas que dejan de ser importantes porque no cumplen una función capitalista, acumuladora de dinero, o sea, no es lucrativo. Entonces, exacto, entonces, bueno, de ahí, está bien, así es está bien, o sea, no pasa nada, pero de ahí se vuelve, el dinero al final se vuelve un fin en sí mismo. ¿Y a qué me refiero con eso? De que usted está persiguiendo algo que no existe, o sea, ¿qué es el dinero? ¿Qué es el dinero si Un no más papel. un numerito que ahorita se mueve en su cuenta o para allá? Ni siquiera papel ahora. Ni siquiera Así existe. que ya no Sí, existe. exacto. Es Ni una siquiera es algo siembra, tangible. Exacto, ¿verdad? Entonces, digamos que... Son las estrellas. sí, entonces digamos que al final, ¿qué tiene más valor? ¿La idea que yo tengo del dinero o ya que yo le pueda comunicar a un chiquito, mae, usted va a estar bien si usted aprende a tocar un instrumento y tocar un instrumento usted lo va a hacer ser más inteligente? Y, O sea, pero ya yo me y, pregunto. y todo, yo pienso que alineado a eso que decís, más todos los beneficios que trae el arte, la Ajá, música, ¿verdad? Que sí. los vamos a hablar más adelante. Y yo siento que es cierto, digamos, no es tan tangible el mensaje que le dejas a un niño, ¿verdad? O a un grupo de personas, como decía Chris, no es tan tangible, nada más es un sentimiento. Pero si le remueves eso, y si ahora entonces, antes habían, por ejemplo, poner un escenario hipotético, mae, habían 100 cornistas, pero ahora como todo el mundo está en ingenierías y en administraciones, etcétera, entonces le quitas esa porción de arte al Estado, ¿verdad? A la sociedad, se vuelve el mundo más gris. ¿Me explico? Porque le estás removiendo la oportunidad de sentir, de alguna manera, a través de la música a la gente. Sí, la sensibilidad. Sí, Sí. exacto. Entonces se vuelve como un poco más gris la sociedad, que yo siento que es exactamente donde estamos. Sí, O sea, es que lo que pasa es como que automatizamos todo, Por ¿verdad? O sea, supuesto. nos volvemos autómatas Ujú. y ya. Entonces, sí es muy fuerte porque, bueno, yo doy clases a niños y adolescentes de música. Y, o sea, uno sí puede ver o dimensionar como lo más allá de la música, que son las clases de música, digamos. Ujú. O sea, la mayoría de las veces ni siquiera se trata de la música, o sea, la música termina por ser un pretexto, ¿verdad? Ja. Pero es un pretexto para Un hablar escape. de... No, o sea, es un pretexto, digamos, hablando de niños, para entender la importancia del trabajo en equipo, para desarrollar la autoconciencia, el ritmo, la corporalidad, el espacio en el que se Ujú. mueven, la empatía, o sea, el trabajar por un fin último, decirles, chiquillos, vamos a cantar una canción todos juntos, ¿verdad? O sea, es como hay que lograr algo. Y claro, a nosotros nos parece una tontera, pero cuando estamos niños, ok, sí, vamos a cantar una canción y tenés que entonces seguir el tempo y aprenderte la melodía y practicar la letra y la entonación y un montón de cosas que podrían ser técnicas, pero que ellos lo que están haciendo es trabajar en equipo, ponerse de acuerdo, coordinarse, entender, hacer una diferencia entre cuando estamos en una presentación y cuando estamos jugando, no sé, digamos, como entender esos espacios, esas dinámicas sociales, ¿verdad? Hay demasiado, o sea, en el medio hay entonces demasiado que se está aprendiendo, que al final esas habilidades te quedes en el arte o no, las vas a necesitar, o sea, te hacen humano, que es lo que vos decías. Eso le iba a decir con eso que cerró. Que qué curioso porque uno no lo ve así, o al menos yo nunca lo he visto desde ese punto de vista, de que estamos desarrollando habilidades de que trabajo en equipo, que empatía, que exposición al público, que a mucha gente le cuesta. Sí. Y usted lo ve en una simple clase de música, de cualquier otra cosa, que usted ve, por ejemplo, que hay de un grupo de 20 15 que usted los ve y van, y tienen buen ritmo, tienen, o sea, todo. Y tal vez hay uno que usted ve que no, y no ni lo intenta ni nada, y usted dentro de 15 20 años lo ve y puede que, por ejemplo, veámoslo con que se vaya por otro lado y trabaje en otra cosa y tenga una entrevista y no le vaya bien en la entrevista porque le da miedo hablar en público, porque no tiene esa capacidad de trabajar en equipo que ahora piden en todo lado, que trabajar bajo presión, que ser empático, y nunca lo había visto desde ese punto de vista de habilidades que son que se trabajan en habilidades blandas, creo que es que se les llama. Sí, digamos. Pienso que
una de las cosas en las que no hemos hablado y no hemos profundizado, ¿verdad? Y me gustaría tocar este tema y después generar la segunda parte que hemos conversado, es el corno, ¿verdad? Un instrumento para muchos desconocido, ¿verdad? Ujú. Para uno es una trompeta circular, Sí, ¿verdad? estoy tocando. Claro que sí. Emboscada. Ajá. Y miras que mientras yo averiguaba un poquito del corno, a mí me llamó mucho la atención, bueno, corno significa cuerno, ¿verdad? Me corrigen las cosas que Sí, sí, digo no, mal. está bien, sí, 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 sí. Significa cuerno, ¿verdad? Y viene de hace O muchísimo. infidelidad en portugués. O infidelidad, si lo buscan, si lo buscan en los shorts, sí, si lo buscan en shorts, no van a aprender, no van a aprender, pero se van a entretener. Encontrarán chismes. Sí, chismes a mano poder. Pero básicamente, o sea, empezó hace muchísimos años y se utilizaba como un cuerno de animal, ¿verdad? O como un caracol. De hecho, aquí trajimos uno. Por aquí está. Yo no tengo una de esas, digamos. Una caracola que sonaba Suena, antes. suena. Un bombazo. Y si no me suena, Sí, sí, le va a sonar, sí, le va a sonar, sí, le va a sonar, claro. Y dale Antes la hizo. permiso. y si no lo editamos. Bueno, Primera, vamos a darle primera. que Va de nuevo. Ahí va, ahí va. Ahí está. Y con ustedes, Yandel Sinfónico. Entonces lo que quería decir, Otro chiste. otro chistezazo, es que pasa Ah, no, de qué chistoso. una vara de estas, ¿verdad? Que se usa para las guerras, para el llamado de las tribus en su momento, para cuando nos vamos de cacería, para cuando viene, sí, después mutó un poco, digamos, para cuando venían, digamos, El tribus chofar. aledañas, sí, el chofar, toda esta vara. Ma, entonces muta a un instrumento, ¿verdad? En el cual usted puede cambiar las melodías, se pega, pues, tocando, ¿sí? O sea, incluye, yo no sé, y Dani me corrige, casi que todas la escala cromática Sí. Todo, sí. o sea, Eso quedó. se vuelve una hora súper, súper versátil, ¿verdad? Que estoy seguro que muchos de nosotros hemos escuchado sonidos del corno y no tenemos ni idea. Cuando yo empecé a escuchar los sonidos del corno, se me venía a la mente Tom y Jerry, Ajá. cuando lo perseguían, Ajá. que venían pa, 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 y venía, ¿verdad? Tom y Jerry se me venía a la mente muchísimas cosas. Y una de las cosas es que lo que yo sentí, al menos, es que el corno tiene una conexión como al pasado, ¿verdad? Ajá, sí. Tiene una conexión al pasado con las notas de las montones que logra pegar, porque así nos llamaban hace muchísimos años, eran los llamados de las tribus, así como era como nos lograban a reunir a todos, ¿verdad? Por medio de los cornos de su momento, y luego fue mutando, ¿verdad? Hasta incluirse en las películas, en Star Wars, que usa muchísimo el corno, ¿verdad? Y uno siente toda esa energía por medio de Ma, ese yo sonido. siempre digo que les dejan las partes épicas. Sí, por Sí. Me da supuesto. cólera. Por supuesto. De hecho está bueno, a mí que me gusta mucho El Señor de los Anillos, la batalla de Rohan, si no me equivoco, Ujú. donde están todos los caballos alineados para llegar a un chante ahí. O sea, el mae empieza a tocar un corno y usted ese sonido, o sea, lo reconoce, es como un sonido muy, muy ancestral, así lo siento yo. Entonces cuéntenos un poquillo del corno, ¿cómo está el asunto? Ok, bueno, este instrumento es el corno francés. En realidad se llama corno nada más, pero igual le decimos corno francés para diferenciarlo de otro, que es el inglés. Y básicamente, sí, este instrumento empieza a utilizarse en la música como a partir del siglo XVII, 1600. Ajá, en cortes. Bueno, de hecho se empezó a utilizar en Francia. Y bueno, en Europa, no voy a decir un país, voy a decir Europa Central, digamos. Entonces, básicamente, sí, era solo un tubo. Y la tradición es como que, bueno, estos instrumentos, el chofar, son un solo tubo, o sea, son circulares. Ese es el principio. Entonces, esta formación tiene una propiedad acústica, que es o sea, agrandar un sonido. ¿Verdad? Entonces, esa propiedad se va agrandando a medida que el tubo se va haciendo más largo. Entonces va adquiriendo como mayor definición. Entonces, básicamente es la utilización de principios acústicos. Y sí, en un inicio era esto, y como viste aquí solo me daba como dos notas, ¿verdad? Si yo hago así.
como 2 o 3 notas. No tiene ¿verdad? tanta gracia ahí. Sí, no, exacto. Entonces, en un inicio era un solo tubo largo, ¿verdad? Que daba una serie de notas. Como una trompeta, decís. Sí, digamos, sí, pero digamos, no tenía nada de esto. Ajá. O sea, es O sea, como igual solo circular. Ajá, Las era claves y circular, toda la vara. exacto. Sin nada de esto, ajá, y era solo el tubo. Entonces ese tubo lo que daba es esto igual. Me da una serie de notas, ¿verdad? Ujú. Y entonces a medida que iba pasando el tiempo le fueron agregando cositas. Entonces primero era eso y uno. Entonces ahora yo hacía. Ah, y ahí. Ok, entonces cada vez le iban agregando más, ¿verdad? De estos rotores. Y el instrumento y termina ya sonando como un violín. Básicamente utilizamos principios pitagóricos Ujú. de división Oiga de usted, man, me sonidos. acaba de volar la cabeza. Sí, me imagino. Está la ¿De mecha qué en esta pasa? Sí, sí, sí. Logaritmo, sácame el Entonces. No trajo Sí, sí. calculadora. Ya la cara de- Ya los Sí, tres sí, aquí sí. ponemos un yogo. Sí, digamos, es que la música funciona así. O sea, realmente la música son funciones, o sea, principios pitagóricos de la división de un sonido, de un octavo, de una distancia. Ujú. Entonces, básicamente esta vara funciona así. Alguien entendió cómo funcionaba y dijo, puta chucha. Ujú. Y empezó a diseñar el instrumento para que fuera más fácil tocarlo. Pero sí es una locura, digamos. O sea, Y no les quedó ni tan fácil. ni tan fácil, no, no, no. Este instrumento tiene la fama de ser el instrumento divino, ¿sí? Porque qué loco. solo Dios sabe que nota va a salir de ese chunche. Ajá. Ajá. Entonces, sí, es muy común que pifiemos. Y por eso sean... Perdón, no. No, no vamos a hablar al respecto. Podemos meter un corte aquí. Se puede, se puede. Sí, entonces básicamente, sí, es un instrumento muy difícil de aprender, ¿verdad? Y todos esos instrumentos funcionan igual, pero sí, básicamente yo acceso como a una serie de notas con cada posición y lo que hago es como combinar esas posiciones que me dan una serie de notas para dar la sensación de que estoy tocando una melodía. Entonces, Toques algo conocido, a ver si lo reconocemos. ya no me acordaba. Pero sí, entonces digamos, yo voy así como, básicamente es como que voy cantando con mi vibración la melodía que quiero tocar y voy combinando con mis dedos la altura y que resuene, básicamente. O sea, ya hay muchas notas que se suenan Ajá, y como... ni entendiste, huevón. Ah, claro. Lógico, lógico, todo. Sí, Todo lógico. Sí, sí, es que es una locura. O sea, ya yo me puedo poner muy ñoño, pero básicamente es... Pero ¿saben qué es eso, no? Eso es es una canción... Ah, ma, yo creo que Usted era dice- eso. Ahí estaba enlistado. Ya estaba No, enlistado. no, cállate. Ay, ma, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, digamos, esos instrumentos tienen esa misma tradición. De hecho, la trompeta igual, se puede tocar eso mismo, ¿verdad? Pero suena más agudo, así. Ujú. Entonces, sí, este es O de... sea, usted está y ahí- diciendo La que la parrandera. trompeta es un corno agudo. Sí. Corte. Lo quieren en Guanajuato. Es controversial. ¿no? Sí. Yo les estoy dando contenido. Saludos a los músicos de la trompeta. Ahora todos comentan. No, Ma, y la mano que metes, ¿qué es la nota, ma? Porque No, esa era de esa tradición que te decía Ma, que no tiene que antes... enseñar. Sí, que antes el instrumento solo se tocaba con un tubo. Entonces ese tubo solo te daba acceso a unas notas. Ujú. Entonces la mano fuerte era la derecha, ¿verdad? Entonces lo que se hacía era modificar el sonido con la mano. Entonces, por ejemplo, una escala... ¿Hay un chunche ahí para jalar o qué? No hay nada. No hay nada, No hay nada. no, no. Ah, la No, no, posición no. de la mano Es es. la posición de la Sí, mano. sí, sí. Ah, qué ajá. loco. Entonces, digamos, una escala normal es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿verdad? Esa es una escala, que yo ahora la puedo tocar. Ahí no la mano, ¿verdad? No, ahí no. Ahí lo Ah. toqué ya como se toca el corno normal, o el corno, bueno, del cromático ahora. Entonces, sí, yo muevo esto para que tenga sentido y suene bonito. Pero antes lo que se hacía, y como se usaba solo un tubo, no me permitía tocar todas las notas. Entonces yo tenía que modificarlas con la mano. Las notas
que me permite el tubo son estas. Acorde Ahí que dominante lo tira, séptima. ahí lo tira a pura mano, está Sí, diciendo. no, ahí a puro aire y a puro labio, Ok. digamos. Ajá, la presión del aire. Ajá. Entonces, lo que se hacía antes era modificar la posición de la mano, pero sonaba feo. Ujú. Entonces, el corno tocaba así. Ay, todo loco estoy. Sí, entonces, básicamente cuando se movía la mano, ¿verdad? Cuando se movía la mano, cambiaba un poquito el sonido, lo notan, Ajá, ¿verdad? claro. Entonces, Uf. eso era un defecto y era algo que al final como que a la gente le gustaba, ¿verdad? Entonces, compositores como Mozart, compositores como Beethoven, Ujú. el que conocieron fue, fue este instrumento, que se podía tocar así nada más. Y era un instrumento súper diferente, ¿verdad? Porque las sonoridades que tenía. Entonces, era un estilo diferente, digamos. Suena así porque intencionalmente lo hacían sonar así, ¿verdad? Un poquito más como a casa. Entonces sonaba un poco más concho, ¿verdad? Pero esa era la sonoridad que tenían los primeros ejecutantes del instrumento, Ujú. de ese instrumento que era el corno. ¿Por qué? Los primeros ejecutantes eran cazadores. Efectivamente, como usted decía, cumplían una función de llamado, ¿verdad? De comunicación a lo largo y se utilizaban estos instrumentos para hacer llamadas. Entonces, de cierta llamada, ¿verdad? Significaba Cosas. cosas, ajá, Lenguaje, cositas. lenguaje. Vienen Ya está la cositas. comida. Esa es. ¿Verdad? Vamos a irle traduciendo. Ya, Vamos a irle Exacto. traduciendo. O el inicio, ¿verdad? Pam, parirá, ¿verdad? Ajá. Que es un llamado también. Entonces, esa es la idea, básicamente. El instrumento comunica. Y en algún momento también el instrumento se utilizó para comunicar que ya llegaban los correos, las encomiendas. Entonces, hay instituciones gubernamentales, bueno, la española, me parece, correos en España, y lleva un corno. Lleva un corno. De hecho, uno de los instrumentos de Navidad es el corno. ¿Por qué? Porque se utilizaba para anunciar que ya habían llegado las encomiendas, los paquetes, los envíos. Entonces esa era una manera de comunicarse y el corno entonces se fue relacionando Sí, a la Navidad digamos, y a ese tipo de comunicaciones, ¿verdad? Ese tipo de vivencias. Entonces sí, es un instrumento que es muy raro, pero sí, como vos decís, es una conexión con el pasado. De hecho, sí, Sí. es una conexión muy directa con el pasado. Porque es un instrumento de mucha tradición y sí, 500 años de estar esta vara ahí Estar ahí. dando vuelta, Ujú. de ser una vara diferente, de tocarse de diferentes maneras y viene a dar aquí a Costa Rica, digamos que, ¿verdad? Lo traen unos misioneros, un chunche enrollado aquí y uno viene y se topa con esta vara así, ¿verdad? Y ahora es Entonces, parte de su vida. sí, ahora es parte de lo que uno hace como vida. Entonces, yo creo que, y tal vez respondiendo a una de las preguntas que hiciste, que en dónde encuentra uno satisfacción con el instrumento es em, un poco donde uno se ve envuelto en todas estas dinámicas que lo llevan a estar donde usted está, primero que nada. Y segundo, que le permiten ayudar a otras personas a desarrollarse, ¿verdad? A los estudiantes, a estos músicos, que ya al tocar esto, o sea, yo no les enseño solo tocar esto, o sea, bueno, es que yo tengo estudiantes que tienen condiciones, ¿verdad? Y que tal vez los hacen más tímidos, que los hacen acomplejarse sobre alguna parte de su cuerpo, que alguna parte o alguna personalidad, ¿verdad? Entonces, para mí, de nuevo, como decía Vale, la música se vuelve una excusa. Ok, vamos a comer para hablar sobre los temas familiares. Vamos a tocar música para hablar sobre los temas emocionales, los temas de desarrollo personal y los temas bueno. de desarrollo cognitivos también, ¿verdad? Exacto. Entonces, para mí, digamos, por ejemplo, ha sido una misión ayudarle a mis estudiantes a que desarrollen la confianza, de pararse enfrente a un montón de gente que tal vez ellos jamás en la vida se pararían a hablar, a decir algo, pero se paran y tocan un instrumento. Mae. Están Ujú. construyendo Entonces, confianza en sí mismos sí, por medio de un instrumento. exacto. Ujú. Es una Mae, plataforma. y eso es lindísimo. Entonces, mae, ellos mismos generan comodidad, ellos mismos van generando confianza. Y para mí eso es como una de las cosas más maravillosas de hacer esta vara, esa función social. Otra función que yo relaciono directamente con esa experiencia de estar en mi cuarto y decir como, madre puta, o sea, llevo rato haciendo esto y lo puedo seguir haciendo,
es como los desarrollos cognitivos. O sea, para mí tocar mi instrumento sigue significando desarrollarme en mi plasticidad cerebral. O sea, yo necesito seguir criticándome y seguir diciéndome, esto sí puede ser mejor, esto de esta manera es mejor así, esto es así. Entonces, esa búsqueda, ese perfeccionamiento, yo lo canalizo a través del instrumento. Y una de las varas más difíciles de tocar un instrumento es performar. Es como anular todo lo que estás haciendo, o sea, entrar en un estado de flow y digamos, si tal vez no... Como no en soul. sí, ajá, como, y ustedes lo Como han el soul. experimentado trabajando, ¿verdad? Haciendo alguna actividad que les guste y cuando se dan cuenta, madre puta, ¿qué hora es? Madre, no, madre, jugando un videojuego o algo, ¿verdad? Haciendo cambio. Ajá, sí, exacto, haciendo café. Yo sí, me sí, desconecto. sí, Cuando estoy haciendo café, sí, madre, nadie me hable. exacto. Nadie me distraiga porque en ese momento somos El el kettle se capricho. llama, Exacto, la balanza y yo, y me imagino que en la música es exactamente igual. Ajá, Es un exacto. proceso donde la mente está fluyendo en armonía con lo que se está ejecutando o con lo que se está oyendo y se fueron en el viaje. Exacto. Entonces, digamos, para mí también una búsqueda personal es eso, mae. Es como su capacidad de ejecutar, de tener la mente fría, de a pesar de las críticas, ¿verdad? De sus pares, de su director, porque, o sea, es que el ambiente musical es un poco como, imagínense un poco como Whiplash, tal vez un poco menos, pero un poco como Un poco Whiplash. menos, pero un sí. poco Es una menos. película. Esa es la paranoia de película, sí, sí, sí. ¿Cuál es el baterista? Sí, la Sí. baterista. Ya le ajá, voy a ajá, preguntar ajá. por eso. Sí, sí. No la he visto yo. De fijo no están De así, hecho, de fijo no están así. Yo le voy a preguntar Y- que si aquí, digamos, usted ha topado o conoce a alguien, porque Monstruo es una película que a lo poco que vi, digamos, el mae se vuelve loco hasta perfeccionar, ¿verdad? Mae, pero o sea, sangre en los dedos y todo. Ujú. Entonces, yo creo que es una serie real. Es una sí, serie por real. eso, que si digamos, ustedes dos han llegado a ese punto de decir, tengo que ser perfecto en esto, no puedo fallar, no puedo fallar, no puedo Ah. fallar. Sí, claro, Sí, totalmente. pero todo el es que tiempo. eso es, Es una ajá, obsesión. esa es la Ajá. vara todo el tiempo, no Sí. sé ya. No, bueno. Ni entonces- yo, mae, no sé, no, me no, no. callé porque no. No, o sea, que sí, básicamente eso es como toda la vara. Por eso yo les digo que el ser un artista, el ser un músico, es una carrera que conlleva demasiado tiempo, demasiada energía y digamos, si es algo que no se reconoce como tal, o sea, de verdad nosotros yo creo que invertimos, yo podría decir que lo mismo tiempo que estudio que un doctor o más. Porque de nuevo, o sea, un doctor no empezó a estudiar cuando tenía 7 años, Es que 8 sí, años. mucho ¿no? más por eso. Y entonces, sí, es muy complicado. Si no es como que el cirujano no sé qué Sí, da Sí, se clases va los sábados a preparando- chiquitos porque ellos quieren algún día llegar a ser Exacto, neurocirujanos. exacto, Exacto. o sea, y esos más no están a los 5 años ya practicando para hacer la vara. Yo, ¿me yo, entiendes? yo creo que es una perfecta oportunidad. Ajá. Como les decía, vamos a dejar esta parte como la primera parte. Ajá, ¿verdad? sí, sí, sí. Y vamos a transicionar a la segunda parte en el siguiente episodio.